roleres, bienvenidos a Mates y Dragones, el podcast que necesitabas sobre juegos de rol en castellano. Quien les habla es Tobías Culazo, mejor conocido como Tobías Culazo, y tengo la suerte, la fortuna, la gracia, la dicha, la felicidad absoluta de compartir este espacio con quien es indubitablemente uno de los mejores masters sobre la faz de la Tierra, cuyo nombre es Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo le va, Cabeza? Mientras decías todo eso, me saqué una importante bola de pelusa del pupo. No sé si eso dice algo de tu afirmación, pero hola, estoy muy bien. Y importante sería saber si esa bola la produciste teniendo o no una remera. Mucho Supongo que tiempo sí, o me sea, preocupó. recién la noto, digamos, no sé. Mucho tiempo me preocupó. Bueno, hemos hablado largo y tendido sobre esto en nuestro otro podcast. Ujú. Mucho tiempo me preocupó qué es la pelusa del pupo. Cómo se Sí, genera. y yo creo que mi respuesta sigue siendo, no sé si tengo muchas ganas de pensar en eso. Como, ¿de qué están hechas las salchichas? No sé, no me hace falta saber. No sé ni me interesa. Ujú. Ok, bien, vamos a hablar en este episodio de algo que de alguna manera se habló desperdigado en otros episodios y las herramientas para trabajar en este episodio se han desperdigado, pero como la gran mayoría de los episodios de Mates y Dragones decidimos hacer un trabajo más específico. Más, sí, si bien hemos hablado de esto un poquito en este episodio, un poquito en este episodio, un poquito en este episodio, vamos a darle su episodio a, en este caso, la intriga política. La intriga política es un tipo de juego, es una posibilidad de aventura más allá de ir al bosque a cagarse a trompadas con los orcos. Hay más juego más allá, incluso hay sistemas enteros de juego que se basan en esto, en la intriga política. Sí, el de Juego de Tronos es un buen ejemplo. Claro, el de Juego de Tronos es un buen ejemplo, Vampiro la Mascarada es un buen ejemplo, de juegos que se tratan de esto, de quién manda, cómo, por qué. Por eso me parece que es importante como darle un episodio a cómo se manejan los lugares y quienes están intentando acceder ahí. Los primeros, el episodio uno, 2 y 3 de Star Wars son de intriga política. Exacto, son el manejo de influencias, tanto de una forma por detrás de la cortina como al frente de ella a través de un par de batallas y guerras, pero sí, es el manejo del poder a través de varias numerosas herramientas. Una cosa que me gustaría a mí hacer como una salvedad ahora al principio es que cuando uno juega algunos juegos, sobre todo juegos más de fantasía, como Dungeons and Dragons, por lo general, por una cuestión de que así está seteado la cabeza de todos los que imaginamos la fantasía épica, pero yo siempre tengo que dejar un poquitito de lado, hacer como una concesión respecto a mi opinión personal sobre, por ejemplo, el sistema de reyes. Yo no creo en la monarquía, me parece ridículo que alguien por descendencia sea la persona que debería estar gobernando. Pero, sin embargo, cuando veo una historia de fantasía, yo quiero que Aragorn sea el rey porque le corresponde y porque es su derecho divino. Entonces, como que me parece importante hacer esa distinción. Onda, vamos a hacer intriga política, pero dale, lo que estamos intentando es que, la persona que tiene que ser el rey sea el rey. No, no, no. Sí, creo, obviamente no puedo hablar por todas las mesas de rol del mundo, pero me parece que más que eh, una afirmación política, el uso de reyes y monarquías me parece por lo general un uso más estético, es parte de la fantasía que estamos jugando, nada más que eso. Exactamente, exactamente. Sin embargo, ha dado lugar por lo menos en lo que yo he jugado, ha dado lugar a interesantes situaciones de juego el cuestionar esa situación política dentro del juego.
Sí, 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 por supuesto. Es cuando los jugadores están dispuestos o son estimulados a pensar más en la política de tu mundo. Creo que pueden salir cosas muy interesantes trayendo nuestro equipaje del mundo moderno, mundo real, dentro de ese mundo y ver realmente qué historias pueden nacer de eso. Capaz podemos usar el hecho de que nosotros no estamos de acuerdo con que existan las monarquías y aplicarlo dentro del mundo y decir, este juego quizás de Calabozos y Dragones o quizás de, ¿cómo se dice? Star Wars o lo que sea, en vez de jugar a la típica aventura, intentemos tomar control y decir, che, vamos a destruir el sistema monárquico dentro de este mundo inventado. Puede servir de Perdón, gancho y... alta campaña. Sí, completamente, completamente. Pero... Alta campaña, la guerrilla de la Tierra Media. Exacto. Decir, sí, loco, está bien que Aragorn logró ganar las batallas para destruir el anillo, pero, loco, Pero eso ¿quién no lo le da votó? derecho. Claro, ¿quién lo votó? Eso no le da derecho a dirigirnos a todos. El chabón pelea bien, nada más. Y aparte acá en el campo nos seguimos cagando de hambre como con Sauron. Exacto, no es lo mismo. Sí, 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 creo que es una hermosa fuente de campañas. Yo sé que muchas campañas nacen para dar este campo político y para jugar con y se tratan de política, pero creo que me parece correcto que antes de que un DM se enfrente al diseñar o al pensar una aventura política, bueno, debería escuchar este episodio, básicamente. Bueno, yo creo que principalmente algo a tener en cuenta antes de encarar siquiera una aventura de intriga política, lo que se va a proponer es otro tipo de juego. Otro tipo de juego que no significa que no tenga enfrentamientos, que no significa que no tenga las mismas instancias narrativas que los otros tipos de juegos, pero que es otro tipo de juego. Y por ahí, en tu party, vos tenés un bárbaro que lo único que quiere es patear cabezas y que se va a comer una aventura por ahí de 2 sesiones que se va a comer los mocos. Entonces, tratar de hablar sobre qué tipo de juego se va a tener y ahí decidir qué pasa. Ujú. Un buen modelo es el que vos ya mencionaste, es el de los primeros 3 episodios de Star Wars, que mezclan escenas de senado, escenas de debate, de discusión, de votaciones, y te muestran las consecuencias de ese juego a través de las batallas que se dan, de la guerra que se da a causa de ese juego político. Entonces, puede ser un buen modelo si queremos un poco mezclar estas dos ideas de juego. Sí, sí, o todo Juego de Tronos. O todo Juego de Tronos. Que inclusive en Juego de Tronos también hay batallas. Que son el resultado de vuelta, la intriga política. Exactamente. Bueno, entonces, para definir cómo sería una aventura de intriga política, lo primero que hay que hacer es entender a la política como un elemento más del mundo que estás creando, ¿no? El mundo este tiene estos biomas, el mundo este tiene este tipo de razas, está dividido así, funciona de esta manera, y tiene estas políticas. Acá es donde decimos, bueno, hay una monarquía, hay una dictadura, incluso el comienzo del manual de Dungeon Master te tira un montón de una lista larga de posibles estados políticos en los que se encuentra el lugar. Sí, sí, sí. Es un buen punto de partida si lo que uno quiere es desarrollar un poco más los sistemas de gobierno. ¿Y por qué? ¿Por qué nos parece importante? Porque, bueno, digamos, por definición, la política es como la interacción entre facciones y actores influyentes del mundo, cuyas acciones realmente modifican la tela del mundo. Y cuando digo mundo, puedo estar hablando de este pueblo o este reino o todo el continente. Y por lo tanto, es como casi. Es literalmente un requisito tener un buen entendimiento de cómo funcionan estas facciones y estos actores para poder realmente tejer esta aventura. Claro, sí, porque en definitiva como... me encanta porque termino llegando como a una discusión que se está planteando en general, que es
esto de lo personal es político y todo es político, también en el mundo en el que vos estés, todo es político. Si a vos te mandan a limpiar un dungeon, la persona que te está mandando a limpiar ese dungeon tiene un interés político detrás de eso. Aunque ese interés sea simplemente yo soy el encargado de cuidar las fronteras de este lugar. Bueno, este lugar entonces tiene fronteras. Hay alguien que está a cargo del cuidado de esas fronteras. Hay alguien que sabe que ahí hay un dungeon de cosas feas que pueden venir a interferir. Entonces yo no estaría cumpliendo mi labor política al no contratar a los aventureros para que vayan a limpiar ese dungeon. Exacto, exacto. O sea, el alcalde que te ofrece la recompensa para limpiar el dungeon, ese oro lo tiene que sacar de algún lado y quizás necesite ser financiado por la corona o necesite usar sus influencias para poder financiar esos esfuerzos para despejar el dungeon. Si queremos darle más lugar a la política dentro del mundo para poder afianzar este peso real que tiene, casi verosímil diría, que tienen los jugadores en el mundo. Entonces sí hay que pensar en estas relaciones como relaciones políticas, como relaciones de gente que quiere lograr afianzar su poder, y quizás este afianzamiento de poder es, no, quiero que realmente mi territorio esté despejado y sea seguro para mis campesinos, o me quiero eventualmente convertir en el gobernador, o me quiero eventualmente convertir en el rey, y empezar a pensar las consecuencias que tienen estas acciones de aventureros comunes sobre el mundo, sobre la vida común de la gente. Creo que esas preguntas que planteas vos son buenos puntos de partida para lograr eso. También puede pasar eso, encontrarse como party, ahí ya vamos a llegar más a los diferentes actores y facciones que trabajan acá, pero también como party encontrarse en la situación de tener que tomar posición y tomar decisiones políticas hace de una aventura política mucho más interesante. Por ejemplo, el chabón este que te manda a limpiar el dungeon es porque hay un grupo de bandidos que vienen a saquear seguido la ciudad. Vas a ver esa situación, a enfrentarlos, a hacerlos cagar, y resulta que no, que son una guerrilla que está tratando de hacer cagar a este alcalde porque les cobra de más los impuestos a la gente. Y, y ahí es como que siempre, en todos los tipos de juegos, a mí me encanta la idea de que los jugadores tengan que tomar una decisión moral. Y si esa decisión es elegir un bando, entre dos, entre tres, entre cinco bandos, también como que le suma un montón, me parece. Sí, sí, sí. Ahí es la diferencia entre decir, me gusta como DM pensar en la política de mi mundo, y quiero como DM crear una partida, una aventura donde la política sea el elemento central de la aventura. Si es así, entonces sí, necesariamente tenés que proveer situaciones en las que tus jugadores tomen decisiones sobre la política de tu mundo. Si no, es como son simplemente personajes extra dentro de esta idea política que vos tenías. No, la aventura de política es una aventura donde tus jugadores son los protagonistas de la política. Sí, no está bueno perder de vista, y también en este caso, que siempre tus jugadores son los protagonistas de la historia. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a las facciones y diferentes actores que van a participar en esta intriga política que creemos. Vos habías nombrado, no en el episodio, pero sí en la preproducción, la idea de hacer un mapa relacional como una ayuda a memoria para entender quiénes son los que están implicados y desde qué perspectiva y cómo se vinculan entre ellos. Claro, la idea es, si en una aventura de intriga política, la carne de la aventura, el punto principal es las relaciones que hay entre los diferentes actores, entonces está bueno pensar en herramientas que nos ayuden a reforzar eso. Por eso me parece que si uno lo que está buscando uno es un DM y dice, bueno, tengo que empezar a pensar esta intriga política, ¿qué carajo hago? ¿Cómo la construyo? Bueno,
un mapa relacional me parece una buena herramienta donde vas colocando, ya sea en la hoja o en la página donde sea, los diferentes actores. Y con actores me refiero a, podemos hablar de facciones enteras. El actor puede ser la corona de Inglaterra, o puede ser Meñique únicamente, el de Juego de Tronos. Y los empezás a colocar en la hoja y empezás a escribir, a redactar, a relacionarlos con flechas, con lo que sea, a realmente cómo son sus relaciones, qué busca uno del otro, más o menos cómo piensa lograrlo, y de esa forma tenés al frente tuyo una representación física de cómo se relacionan cada uno de estos elementos dentro de tu partida política. Sí, Para hay que los tener recuerdes. cuidado. Hay que tener cuidado de que si te pasas de mambo haciendo eso, haces el Silmarillion y después no se entiende una mierda. Claro, sí, o Eh, sea, como toda herramienta, usala para que te ayude mejor. Y al mismo tiempo, la idea de hacerlo ligero, de como de redactarlo así nomás, también te invita a flexibilizarte mejor cuando las cosas cambien. O si llegas a un punto de la aventura y decís, che, me parece mucho mejor o mucho más divertido, mucho más interesante que la araña, el controlador de la información, en vez de buscar esto por esto, lo busque esto por aquello otro, y entonces lo podés ir modificando fácilmente para adaptarte mejor a la historia que terminas contando. si uno tiene como una cuestión más laxa y después sí va llevando notas como estrictas, podés tener más cintura para trabajar esta cuestión, sobre todo en el momento, porque en el momento te vas a dar cuenta, che, este personaje, que yo lo anoté acá como el protagonista de esta situación, la verdad me aburrió un montón. Y a la parte lo aburrió un montón. ¿Cómo puedo correrlo de acá? Sí, 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 Porque sí. pasa así o Me no. parece que es una forma también de leer rápidamente la complejidad de lo que estás pensando. Es una forma de tener al frente tuyo cuán enredado, digamos, es el drama que estás proponiendo. Y de esa forma también podés ver, bueno, a los jugadores, que son los protagonistas de esta historia. No importa no importa qué quieren ser exactamente dentro de este juego político, no importa si quieren ser los que terminan siendo reyes o los que ayudan a los reyes, lo importante es que quieren afectar este entramado político. Bueno, teniendo el mapa relacional al frente tuyo, podés ver mucho más fácilmente los posibles puntos de entrada a esta trama política. Podés ver qué NPC o qué facción los hace como les hace el gancho de aventura para que comiencen a interactuar con estas relaciones políticas. Bueno, y ahí ya capaz podríamos pasar a hablar de quiénes son las personas implicadas, quiénes son estos NPCs que van a participar acá. Está muy bueno también hacerse un repasito por los episodios que hicimos sobre NPCs y el episodio de villanos. Y ahí podemos empezar a ver un montón de cuestiones, sobre todo en el de los villanos. Hay como una muy buena idea de cómo crear los personajes, de qué tener en cuenta a la hora de crear el personaje, que creo que aplica acá, incluso pensando, como vos habéis dicho, las facciones como un personaje en sí. Sí, me parece. Porque pensar la facción, no como una sola entidad, sino como son realmente las facciones, sino un entramado potencialmente muy grande de gente y que cada una con sus intenciones, cada una con sus personalidades, qué sé yo, se puede convertir en algo extremadamente complejo muy rápido. Lo cual no necesariamente creo que la gente piensa en intriga política o puede pensar como algo necesariamente complejo y difícil de entender. No me parece el caso. Me parece que capaz es difícil de desentrañar, pero no de entender, que no necesariamente es lo mismo. Y una forma de lograr una simpleza, una forma más fácil de diseñar esto es pensar las facciones como si fuesen NPCs propios, como entidades propias. Por eso me refiero a la gente o a los elementos que entran en juego en la intriga política como actores y no solamente como NPCs o facciones. Lo vamos a tomar por ahora como si fuesen lo mismo. Bien. Bueno, y lo que hay que definir a la hora de crear una facción, de crear NPCs, de crear villanos, que nombraba la otra vez, son tres puntos específicos, que son los objetivos,
los recursos, los bienes y los planes, ¿no? Sí, es el modelo de rival que propone la guía de Xanatar, que me parece que está muy bueno inclusive para los que no juegan Calabozos y Dragones, porque me parece como una forma universal y muy interesante y muy simple de construir rápidamente estos actores políticos, digamos. Sí, que es la manera de construir un personaje no protagonista en una historia, onda. Si estás escribiendo un cuento, también es esto, hay que tener en cuenta esto. Cuando decimos objetivos es qué, qué, qué quiere hacer, a dónde quiere llegar, qué está buscando. Sí, la salvedad, a diferencia yo diría, de un NPC normal, es que por lo general pensamos en sus objetivos en relación a los personajes o a la historia inmediata. Creo que lo interesante de la intriga política es que también solemos pensar en los objetivos de este actor, no solamente en relación a nuestros protagonistas, sino en relación a otros actores de esta trama. Claro. Bueno, el siguiente punto son los bienes, los recursos, que es que tienen. No es lo mismo, el ejemplo que pusimos recién, no es lo mismo alguien que está del lado de la corona y que tiene los recursos policiales, por ejemplo, o de armas, o incluso el apoyo político de la corona, que los guerrilleros que están con armas construidas por ellos mismos, durmiendo en una cueva a las salidas del pueblo. No tienen los mismos recursos. Y pensar sus niveles de recursos realmente te va a informar de qué qué puede hacer este actor en particular cuando, por ejemplo, destruís una de sus bases. ¿Qué puede hacer este actor en particular cuando decide ir en contra del grupo de jugadores? ¿De qué recursos cuenta? ¿Cómo se puede meter en la vida de los jugadores? ¿Cómo los puede ir a buscar? Te va a informar mucho cuando tengas que reaccionar ante las acciones de los jugadores o ante otros eventos. Claro. Bueno, y por último, los planes. ¿Cómo es que intentan estos actores, estas facciones, cómo es que intentan llevar a cabo lo que están haciendo? ¿Están yendo al tuntún? ¿Está todo el mundo yendo al tuntún? No, no, porque es una situación en la cual se detuvieron a pensar cómo pueden hacer las cosas. O capaz que sí, capaz que están yendo al tuntún. Y es otro plan. Sí, yo creo que uno por lo general tiene la idea de un actor político o alguien que tiene super planes y que tiene planes sobre planes sobre planes y tiene el plan A, plan B, plan C, hasta el plan Z. Es como que todos son meñique o todos son la araña. Me parece que de la misma forma que en una aventura más convencional, más de ir a matar al malo y donde está bueno poner tenientes que sean más débiles, como para dar esta idea de ir escalando esta escalera de poder. Lo mismo sucede con la intriga política. Creo que está bueno poner actores que sean, digamos, más fáciles de conquistar, entre comillas. Más fáciles, ya sea conquistar, me refiero a hacerlos tus aliados, derrotarlos, destruirlos, sea lo que sea. Creo que como parte de diseño de aventura es muy correcto tener algo como niveles intermedios. Mini jefes, por así decirlo, pero Sí, actores políticos. sí, sí, sí. Me parece que está bueno pensarlo así. Y está bueno pensar que eso, tener un plan no significa tener el plan. También, también eso, también pueden ser Aragorn. Claro, exacto. Le estamos revolaseando, pobre Aragorn. El chabón se rompió el alma, pobre, por ganar la pelea, pero bueno, ahora que lo pienso, hay un muy buen ejemplo de como de política casi de fantasía. Aragorn usa su espada y su derecho a la corona como palanca para convencer a un ejército de no muertos, de fantasma, de que lo ayuden a ganar una pelea. Eso de alguna forma también es política en un contexto súper fantástico, pero sigue siendo política. Entonces, también darse cuenta de que si estamos hablando de D&D, o estamos hablando de Star Wars, o estamos hablando de vampiros, creo que nunca hay que olvidarse del mundo en el que estamos jugando, porque eso también le da como un poco más de identidad a tu intriga política. Claro. Claro, sí, tu intriga política no necesariamente es
las paso. Sí, no todo es debate de Senado, digamos. Claro. No, claramente. Que haya magia, que haya cosas Ujú. raras. Sí. Bueno, y también, ¿cómo hacemos para hacer que la party se interese en, en este tipo de juego? Sí, me parece que esta es la parte más difícil, o por lo general, ¿por qué digo esto? Yo intenté hacer esto hace bastante tiempo, una de mis primeras campañas, pero salió mal porque me preocupé casi exclusivamente por el entramado político, digamos, el crear o NPCs y otros actores y facciones y ver cómo se relacionan. Y no le dediqué nada de tiempo al pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer para que mis jugadores se interesen en esta historia que inventé? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Me di cuenta de que para generar interés en los jugadores, en tu entramado político, como este entramado político es parte de tu mundo, como ya mencionamos, es algo intrínsecamente relacionado con tu world building, si tus jugadores no están interesados en tu mundo o no lo conocen todavía porque les estás presentando la aventura junto con el mundo, es muy difícil que se interesen en el juego político. Es como, si yo no conozco el rey, o ni siquiera sé cómo es el sistema de gobierno de este país, es como difícil me voy a interesar o difícil me voy a poder hacer una idea de cómo meterme en este juego político y cómo jugar en esta aventura política si conozco poco tu mundo o si no es lo que me interesa de tu mundo. Entonces hay que tener muy en claro eso y por lo tanto creo que hay dos posibilidades para poder meter fácilmente a los jugadores dentro de tu trama política desde este sentido. Que es, uno puede ser o dedicando tiempo, ya sea a través de otras aventuras, o en una sesión cero, o con un handout de básicamente un documento explicando tu mundo, para que los jugadores conozcan cómo funciona tu mundo, se familiaricen con NPCs y otros actores que más adelante van a jugar en tu intriga política. Y de esta forma les vas presentando el mundo antes de decirles, bueno, ahora sean actores políticos dentro de este mundo. Otra forma es, bueno, aprovechar quizás ya juegan, ya están acostumbrados a jugar en un mundo en particular, juegan en algún mundo oficial, quizás en Forgotten Realms o donde sea, y dentro de ese mundo ya conocido de antes, introducir estas aventuras políticas. Claro, claro, eso te iba a decir que por ahí me parece que es una manera interesante de meter la intriga política. Cuando los jugadores entran a un mundo, más allá de que sus personajes ya estén ahí, cuando los jugadores entran, siempre se sienten como levemente ajenos a lo que está pasando. Más allá de que hayan tenido una sesión cero, un texto informativo. Siempre al principio es como, yo este PNJ no lo conozco, yo este lugar no entiendo ni siquiera físicamente cómo es el lugar, no entiendo cómo son las calles, no entiendo qué onda, cómo me cae la policía, no entiendo nada de eso. Entonces por ahí es interesante lograr que una party se sienta cómoda o a gusto con un lugar o se encariñe con algunas cuestiones en particulares o haya tenido relaciones con las fuerzas de seguridad del lugar antes de proponer una aventura política. Porque ahí, una vez que propones una aventura política y los jugadores ya están en esa, los jugadores ya tienen tomada una posición. Y si no la tienen tomada, es mucho más fácil tomar la posición, porque ellos ya han vivido, ya conocen desde adentro muchas de las cuestiones que se van a plantear a Exacto. posteriori. Y usar las relaciones que ya han logrado a lo largo de la aventura y observar, ¿qué NPC de mi mundo les cae muy bien a mis jugadores? Por lo general los jugadores se terminan enganchando con alguno o algunos NPCs. Bueno, y usar ese NPC como punto de entrada a esta intriga política. Claro, incluso eso por ahí también pasa al contrario, por ahí el que te da las misiones, poner que te da las misiones el gobierno directamente, el gobierno oficial de Ujú. turno. Eh, pero por ahí el que te da las misiones es una persona que ves seguido porque te paga y te da las misiones, pero por ahí te cae como el orto. Exacto. Por ahí es re sorete con ustedes, pero al mismo tiempo te da las misiones. Y,
Y de alguna manera vos ya te estás construyendo una opinión sobre eso, aunque ahora no le estés dando pelota. Exacto, exacto. Y en ese caso capaz de decir, bueno, se presenta un NPC que les dice, che, les cae muy mal este tipo, ¿no? Bueno, yo creo que tengo la forma de quitarle el laburo, por ejemplo. Y de a poco, como en una aventura normal, una campaña normal quiero decir, arrancar con conflictos menores y poco a poco ir escalando hasta llegar a, sí, ahora lo que está en juego es el dominio del reino, carajo. Entonces, no, al no lanzarlos de pecho. Claro, por ahí. Claro, porque por ahí capaz que uno se imagina. Onda. Bueno, y ahora modo intriga política. Morfosis. Y capaz que no, capaz que entras de a poquito, en serio. Sí, 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 sí. Y una segunda lección que aprendí de esa campaña es, como cualquier otra aventura, si los jugadores no saben exactamente por qué están en esa aventura, difícilmente se enganchen con la aventura. Hay que dejar muy en claro qué hay en juego en el campo político. O sea, si los jugadores están todo el tiempo preguntándose, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Exactamente qué podemos llegar a lograr con hacernos aliados de el gremio de carpinteros y no el gremio de pescadores? Bueno, de alguna forma intentar explicitarlo, chicos, esto es lo que hay en juego en este juego político. Eso creo que gana mucho a muchos jugadores o hace que pierdan el interés sin saber exactamente qué están logrando. Claro, es que creo que aplica nuevamente a cualquier aventura. Si no tenés claro las consecuencias del ganar o perder, ¿y para qué entonces, no? Para ganar ese interés, creo que hay que explicitar a tus jugadores. Pueden lograr esto o pueden perder Claro. esto. Y por último, por ahí pensar toda esta cuestión política como un elemento secundario pero constante. Entonces, pensarlo como un aspecto adicional. Creo que es el caso de toda la situación, supongamos, de Rohan en El Señor de los Anillos. Hay una, Claro, exacto. hay Exacto. todo un entramado político interesantísimo entre no quiero pedir ayuda, al mismo tiempo hay alguien que está manipulando al rey, y al mismo tiempo tenemos que ir a tal otro lugar porque tiene las mejores defensas para enfrentar esto, y no le voy a pedir ayuda a los elfos porque qué sé yo de qué pasó hace miles de años, pero al mismo tiempo todo eso pasa como muy en un segundo plano, porque lo que está pasando en el medio es, estamos peleando contra orcos. Sí, es la parte política se presenta como un obstáculo de esta aventura, esta campaña más larga. Es como, en esta sesión tenemos que convencer al rey de Rohan que pida ayuda. Pero una vez que lo hacemos, listo, ya está. Pasamos a lo siguiente, porque nuestro objetivo general no es ese. También creo que puede ser muy divertido, bueno, reforzar lo que vos dijiste al principio, que para uno como DM puede ser muy divertido pensar las consecuencias políticas de las acciones de tus jugadores, por más que a tus jugadores no les interese demasiado, puede ser como un juego más para nosotros que para ellos. Por si no tenías muchas cosas en las que pensar. Claro, exacto. Ya agregale descifrar un entramado político porque sí. Pero también podés jugar un poco más mecánicamente con esto, quizás si logran ganarse el favor de el gremio de magos, entonces los precios de los objetos mágicos disminuyen. Quizás consecuencias mecánicas reales, tangibles, pero que no son parte de una gran aventura enorme donde la política es el centro, digamos, sino como usar la política como para lograr otras cosas. Exactamente. Bueno, y creo que hasta acá, ¿no? Sí, me parece bien. Me parece políticamente correcto. Bueno, Ujú. entonces hasta acá este episodio número 63 ya de Mates y Dragones. Estamos prontos a poder cobrar nuestra jubilación. Eh, Sí, 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 sí. Ojalá. Ojalá. Bueno, somos Manuel Cabeza Rivarola y Tobías Culazo. Estamos aquí para lo que necesiten. Nos pueden encontrar así en nuestras redes. Pero mejor aún si nos buscan como Mates y Dragones. Que, o casualidad, es el nombre de este podcast. Así que no debería ser difícil encontrarlo. Ujú. Donde estén escuchando esto, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, claramente,
onda, ya es ridículo decirlo, pero lo voy a decir igual. Pónganle ahí, seguir, suscribirse y además compártanlo. Compártanlo. Ustedes son gente que sabe lo importante que es para los creadores de contenido que ustedes compartan lo que hacen los creadores de contenido. Por favor, háganlo. Y además, Comparta podcast, señora, hago podcast, comparta podcast. y además pueden ir a nuestro Instagram, Mates y Dragones, y ahí encontrarse el link de nuestro Discord, que es una comunidad zarpada de la cual les vengo hablando en todos los episodios porque es zarpada. Y dicho todo esto, si además quieren darnos platita por lo que hacemos, porque les gusta y dicen, tengo ganas de pagarles de tanto que me gusta, pueden ir a www.patreon.com/matesydragones y ahí aportar a la causa M&D. Dicho todo esto, cabeza, te quiero una bocha. Bastante. Bastante. ¿Una bocha o bastante? Una bocha, bastantes bochas. Bastante, más de una bocha. Más de una bocha. Bueno, yo te quiero un número indefinido de bochas. Pero yo dije lo mismo. Bueno, está bien. No, un número indefinido bien puede ser uno cuando se defina. Está bien. Nos vemos entonces. Igual una bocha me parece que es bastante igual. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Nos vemos entonces la semana que viene con más Mates y Dragones. Y nada, y se les quiere. Hasta la semana que viene. Bye. Adiós.